Muy buenos días. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Este día ya estamos en Semana Santa y creo que es muy bien importante reflexionar en estas fechas, eh, pues estas festividades de Semana Santa que tienen que ver con una cuestión de la religión judeocristiana y que nos lleva a plantear en la vida terrenal quién fue realmente Cristo. Y en ese sentido sí podemos decir que sí hay evidencias de que existió un gran hombre solidario, libertario, y que se sacrificó por, por la humanidad. Creo que en ese sentido había que tomar a Cristo en una perspectiva humanista, en una perspectiva solidaria, en una perspectiva entregada, desprendido de sí mismo, y que hoy precisamente pues se hace este recordatorio de no solamente quién es Cristo, sino quiénes somos nosotros y qué tanto hemos sido consecuentes con nuestro alrededor, con la naturaleza, con nuestros hermanos, con los débiles. Y creo que efectivamente es ese llamado a reflexionar y también, ¿por qué no?, pasarla bien al lado de nuestras familias y ser cada día mejores. Así pues, les deseamos que en estos días la pasen en regocijo, reflexión, en felicidad, que finalmente este sacrificio de Jesús sirva también para encontrarnos a nosotros mismos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar rápidamente de algunos temas importantes que, que están en la discusión mundial. Bueno, esta parte muy interesante de Donald Trump, que es histórico porque difícilmente a un expresidente le hacían imputaciones después de haber salido, independientemente de que vivimos acusaciones, por ejemplo, que vivió el presidente Nixon en el caso Watergate, pero aquí llama la atención porque efectivamente él es presidenciable y pues tiene gran anuencia o gran consenso todavía en muchos estadounidenses por su partido de derecha, el Partido Republicano. Bueno, de lo que sabemos, y les voy a leer rápidamente esta nota, Trump se enfrentará a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial en la acusación, según informó la CNN permanece bajo secreto. La investigación de la Fiscalía de Manhattan comenzó cuando Trump aún estaba en la Casa Blanca y está relacionado con un pago de 130 mil millones de dólares realizado por el entonces abogado personal de Trump, Mitchell Cohen, a Daniels a finales de octubre de 2016, días antes de las elecciones presidenciales de 2016, para silenciar y que no hiciera público un supuesto affair con Trump una década antes. Trump negó la aventura. Uno de los objetivos de la investigación fue el pago realizado a Daniels y el reembolso de la organización Trump a Crown. Según los expedientes judiciales, cuando Cohen se enfrentó a cargos penales federales, los ejecutivos de la organización de Trump autorizó el pago de un total de 420 mil dólares para cubrir un pago original de 130 mil dólares y las obligaciones fiscales y recompensarle con una bonificación. La empresa anotó los reembolsos como gastos legales en sus libros internos. Trump negó tener conocimiento del pago. Los pagos por el silencio no son ilegales antes de la acusación.
los fiscales estaban sopesando si acusar a Trump de falsificar los registros comerciales de la organización Trump, pero como reflejaba el reembolso del pago a Cohen, quien dijo que adelantó el dinero a Daniels, falsificar registros comerciales es un delito menor en Nueva York. Los fiscales también evaluaron acusar a Trump de falsificar registros comerciales en primer grado por falsificar un registro con la intención de cometer otro delito o para ayudar a ocultar otro delito, que en este caso podría ser una violación de las leyes de financiamiento de campaña. Se trata de un delito grave y conlleva a una pena mínima de 1 año y máxima de 4. Para probar el caso, los fiscales tendrán que demostrar que Trump tenía la intención de cometer un delito. Bueno, lo que sí había que decir es que en este caso, lo que sí estamos viendo es que la democracia norteamericana, su sistema judicial, pues también se las gasta para precisamente hacer imputaciones en coyunturas electorales. Pero también es sabido que Trump sí ha sido muy hábil en términos de sus empresas, por llamarlo de alguna manera, tener malos manejos, evadir al fisco, y creo que en ese sentido, pues es interesante también cómo esta artista de porno recibió un soborno que no fue dado a conocer. Él dice que desconoce, pero al final del día sí creo que es importante. Es que estábamos haciendo contacto con el compañero Raimundo, pero aquí le voy a dar el teléfono a la compañera para ver si hace lo posible porque quería intervenir, no pudo estar. Es Raimundo Reyes. Si quieres lo intentas. Perdón, y entonces, pero ¿qué pasa precisamente, aparte de que eso fue en el 2016, qué ha pasado en las elecciones recientes, en donde efectivamente tuvo la contienda con Biden? Sin lugar a dudas, esta actitud de conspiración, de poner en juego el proceso electoral, pues también está en una investigación, y vemos cómo esta democracia norteamericana, que a veces ha criticado a las democracias de América Latina de bananeras, hoy vemos cómo las hordas trumpianas invadieron el Capitolio, se consignó a algunas personas, y entonces hoy vemos cómo la democracia norteamericana pues está en tela de duda, y sobre todo cómo el poder político se utiliza también para hacer grandes negocios. Y bueno, ya hemos dicho aquí esta visión de Noam Chomsky, que hace un análisis del Partido Republicano y del Partido Demócrata, y dice que efectivamente los dos finalmente responden a los grandes corporativos transnacionales económicos, y que determinan las distintas políticas, las políticas fiscales, las políticas de presupuesto en Estados Unidos, y que ya vemos cómo la economía norteamericana, ¿sí?, se basa fundamentalmente en una economía que sustenta o sostiene por distintas vías fiscales de incentivos económicos a los grandes corporativos. Y no es casual que en esta crisis bancaria que se dio en dos bancos estadounidenses, Biden, desde una perspectiva keynesiana, dice: nosotros vamos a salvar a los bancos, vamos a mediar con los grandes corporativos para que los usuarios no tengan ningún problema. Y aquí, bueno, se hace la
la efectiva de Carlos Marx, ¿no? En el desarrollo del capitalismo, en el capital, de cómo los peces gordos se comen a los peces chicos, y parece ser que sí va a asimilar muy bien este problema económico. Y bueno, en este contexto, pareciera ser, desde mi punto de vista, así es. El caso de Trump lo debilita hacia la presidencia de la República y ya empezaron a salir varios candidatos que lo pueden suplementar o lo pueden suplir, perdón, a la candidatura próxima a decidirse en Estados Unidos, y donde Biden, pues él dice que va a seguir en esta idea de la reelección por un periodo más. Bueno, pasando a otro tema así rápidamente, a mí me llamó mucho la atención la visita del presidente de España, el señor Sánchez, y que ahí se tocaron varios temas. Primero, el compromiso de China de no al uso de las armas nucleares, eso es bien importante, y la persistencia de España de plantear una salida pacífica al conflicto de Ucrania. Me parece que hoy, en ese contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, parece que ya llegó a su límite. Sin embargo, bueno, Ucrania es como el gran experimento en esta lucha por la hegemonía mundial, de la geografía política, y que finalmente están en disputa estos grandes bloques económicos que hoy están saliendo a la vista. Bueno, ya sabíamos que en este informe que hace el Estado norteamericano 2020, se decía que efectivamente China iba a despuntar en el mercado global como lo está haciendo. Y hoy vemos cómo efectivamente en su alianza con Rusia, pues atajan muy bien para involucrarse en la economía mundial, asiática, a África, América Latina, incluso algunos países europeos. Y esto hace que efectivamente la situación de la Guerra Fría, que supuestamente había terminado y vuelve a salir adelante, y vemos cómo todos mueven sus piezas de ajedrez en esta idea de presionar a Rusia para que desista sobre Ucrania, en hechos donde efectivamente los ucranianos quedan en medio en esta estela de sangre que parece no parar. Y nuevamente reiteramos que nos parece sumamente correcta la postura del gobierno mexicano en el sentido de la no intervención y la solución pacífica de los problemas a nivel mundial. Bueno, pasaremos a otro tema, así rápidamente, esperando que nos dé tiempo para tocar los que nos faltan. El tema de los migrantes. Bueno, la semana pasada nos asombró enormemente esta situación tan crítica de la muerte de 39 migrantes en Chihuahua. Al respecto, decimos lo siguiente: sí nos duele mucho, así como nos duele mucho cuando los compañeros, hermanos migrantes mexicanos son maltratados en Estados Unidos, se les niegan sus derechos, no hay un acuerdo migratorio, y, y esto pues lacera a los países latinoamericanos y también nos mueve mucho a nosotros. El otro día nosotros decíamos que veíamos dos, yo ahora sí ya veo hasta eh, tres situaciones o momentos de la política migratoria. Por un lado, al inicio, esta idea de que Estados Unidos vea a nuestro país como patio trasero para que efectivamente nuestra política migratoria era delimitar la entrada de migrantes a nuestro país mediante la coacción y la fuerza para que se desistieran. Y veíamos ahí los choques entre la Guardia Nacional, la Policía de Migración, y pues se violaban los derechos humanos.
el Estado mexicano trataba de aminorar la situación, pero era inevitable que efectivamente el Estado utilizara la fuerza. Después otro momento en donde el Estado recapitula esta situación y en base también a la presión internacional, pero también a tratados internacionales y también la convicción, desde mi punto de vista, que originó este gobierno en la perspectiva humanista y de los derechos humanos, se planteaba una visa transitoria para todos los que estaban en el país y que acataran los aspectos que tienen que ver en el marco constitucional. Y eso era bueno porque finalmente no se debe inhibir a ninguna persona el tránsito hacia Estados Unidos. Y otro tercer momento que desde mi punto de vista no está muy claro, en donde efectivamente el gobierno norteamericano hace acuerdos con el gobierno mexicano para que efectivamente acepten a todos los que son eh, eh, pues lanzados de Estados Unidos hacia nuestro país, para que después el Estado mexicano los deporte en la frontera sur. Bueno, la mayoría de los migrantes, y eso ya lo vimos en las noticias, pues son centroamericanos y latinoamericanos algunos. Y entonces, lo que sí podemos decir es que esa política debe de cambiar y dejar muy bien claro que nuestro país tiene una estrategia y una política bien definida de respeto a los derechos humanos, de respeto a los tratados internacionales y que en esta idea que yo digo que hay que retomar, cuando en una reciente visita que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Biden, él le hacía ver, sí, que finalmente el problema de la migración no había que verlo desde un punto de vista punible, sino había que verlo desde una perspectiva humanista. Y en ese sentido me parece que ese aspecto es fundamental para entender que nuestro país no debe de ser el instrumento de Estados Unidos en su política, yo diría, autoritaria y represiva hacia los migrantes. Bueno, ¿qué compromiso ha hecho Estados Unidos sobre los países de América Latina a los que poco ha dado de su presupuesto federal para incentivar el desarrollo económico de los países de América Latina? Y por el contrario, si nosotros vemos el oscuro túnel que vivió América Latina de los 50 a los 90, vamos a ver que el caso más emblemático es Chile, donde efectivamente la CIA intervino para sostener gobiernos que garantizaran los intereses económicos de los Estados Unidos. Y entonces, en esa historia, vemos que Estados Unidos poco se ha comprometido a ese desarrollo y que el trato que da a los migrantes es indigno, es lacerante, viola los derechos humanos y tratados internacionales. Y me parece que nuestro país no debe ser instrumento de esa política, porque el Estado mexicano tiene autonomía, tiene soberanía y debe de imponerse ante esa situación. Pero ya hablando del hecho, a mí me parece que también ahí vemos un problema de las autoridades migratorias y desde nuestro punto de vista debe haber otra visión, pero también cambios, porque se ha visto la ineficacia y también que se fijen responsabilidades, porque hablar de 39 personas no es fácil decirlo. Y ya la Organización de las Naciones Unidas ha exigido al gobierno mexicano que se aclaren bien los hechos. Se habla de una subcontratación, de un lugar para atender a los migrantes, y cómo es posible que después del incendio o en el transcurso de que inició el incendio propiciado por los propios migrantes, no pudieron abrir la puerta y murieron calcinados. Entonces es sumamente lamentable, es algo que nos duele a todos, y creo que en ese sentido el gobierno federal debe ser sensible para tener una proyección distinta de la política migratoria, pero también para hacer cambios en el Instituto Nacional de Migración, que me parece que ese es el punto
de quiebre, de que las cosas no van muy bien en ese organismo. Por otro lado, y ya para ir avanzando en este tema, bueno, nos encontramos hoy con la noticia de la muerte del rector Raúl Padilla López, del ex rector de la Universidad de Guadalajara, quien ha sido gran impulsor de la cultura, sobre todo de la Feria Internacional de Guadalajara. Digo, no hay que minimizar este aspecto del el papel que ha jugado la Universidad de Guadalajara en temas que tienen que ver con la literatura, con el cine, con la feria, y que, bueno, hablar de la Universidad de Guadalajara es hablar del papel tan importante que ha jugado en el país y cómo ellos también han desarrollado política, han creado sus propias organizaciones políticas como la FEC, y por otro lado también pues están en la disputa del poder político, sobre todo los hermanos Padilla tenían gran influencia en el PRD de esa región, después formaron otra organización que se confrontó mucho con el actual gobernador de Jalisco y del Movimiento Ciudadano, y bueno, si bien es cierto, había que reconocer sus atributos y su gran impulso en la cultura, también decir que los Padilla de la Universidad de Guadalajara también se han caracterizado por sembrar, por impedir las libertades democráticas, inhibir la participación política, y es otra parte que había que analizar, no solamente de la Universidad de Guadalajara, sino de muchas otras universidades, donde, pues hay que decirlo, se forman ciertas cúpulas y que efectivamente pues había que pedir que estas universidades recobren su propia autonomía, su propia gestión académica, su gestión financiera, y que esto se dé de manera más clara y transparente. Bueno, decir que Raúl Padilla trascendió mucho en el estado de Guadalajara, y este deceso del suicidio que llevó a cabo el señor Raúl Padilla por problemas de cáncer, bueno, y redita un poco también esta vivencia que él tuvo cuando su padre se suicida. Bueno, por el bien, esperamos que esta universidad siga adelante, siga contribuyendo a la vida cultural, pero también que se refresquen los aires de la vida democrática de esta universidad. Por otro lado, vamos a otro punto muy interesante que por el tiempo ya no vamos a leer un planteamiento que hicimos sobre el INE. Bueno, a mí me parece que esta situación del Instituto Nacional Electoral y esta discusión que se dio en torno primero al plan A de la reforma democrática o la reforma electoral que hizo el presidente, y al no contar con las 2/3 partes, después se aprueba el plan B, que hoy, por cierto, está suspendido y que no hay la menor duda que la Suprema Corte de Justicia tendrá que resolver qué temas sí pasan y qué temas no, qué temas no son controversia constitucional y qué temas están en el marco constitucional. Bueno, creo que aquí el tema es muy interesante porque la elección que se llevó a cabo, si no mal recuerdo, el viernes, de los nuevos 4 consejeros, entra en un proceso legislativo interesante, en donde al no llegarse a un acuerdo por los partidos políticos, se va a esta tómbola. Esta tómbola muy interesante porque, como lo dice el propio presidente y ya lo hemos visto, tuvo su origen en la Grecia clásica. Y a mí me parece que es fundamental entender este procedimiento porque al final los 20 candidatos
que tratan de llegar. Digo, tampoco vamos a decir que saben cómo es la estructura compleja del INE, pero evidentemente que tienen capacidad, tienen honorabilidad. Y a algunos se les decía que tenían cierta relación con Morena. Sin embargo, ahí estamos ante profesionales que sí saben del tema, de cómo funciona el INE y además de su capacidad histórica académica, que es lo que debe de prevalecer en el INE. A mí me parece que esta idea de la tómbola me pareció correcta porque finalmente salieron personas que van a ser sumamente capaces. Algunos dicen que uno sí tiene una ligera relación o mucha con los que salieron. Y me parece que la manera de cómo sale el mundo Jacobo, sobre todo su presidente Córdoba, pues no salen de la mejor manera, sumamente cuestionados y sobre todo en una rispidez y una polarización de la vida política del país y que finalmente pues vimos las marchas donde participaron pues yo diría personas que de alguna manera tienen que ver con la vida política del país y la vida jurídica. Pero en las dos marchas, desde mi punto de vista, en el discurso, en la narrativa que hace en la primera marcha Boldenberg, ya no hablo de la otra periodista porque hizo una especie de meeting eh, populachero, priista, de rancio, que su pasado la alcanzó, ¿no? Y ni recuerdo el nombre. Y por otro lado, el otro discurso que hace el ex magistrado Cosio, Daniel Cosio, pero los dos sí hablan de la democracia, del proceso que ha costado las instituciones, pero en ningún momento hacen una crítica real de lo que pasa en el INE y de que finalmente toda institución entra en un proceso de crítica permanente y de mejorar, ¿sí?, los aspectos que tienen que ver con la estructura que prevalece en el INE. Y entonces hoy vemos como, por ejemplo, el mundo Jacobo, si no mal recuerdo, tiene la Contraloría Interna del propio instituto, le tiene investigaciones administrativas cerca de 57 por contratos, compras mal habidas. Y entonces ahora nos enteramos de incluso de edificios y ahora nos preguntamos que finalmente esa obsesión por el poder también tiene que ver con un interés económico. Lo que sí creemos es que debe prevalecer la legalidad y que este proceso de transición, desde mi punto de vista, va a llevar a una consolidación de este instituto para recobrar la vida democrática y, por otro lado, impulsar los cambios que se requieren. Creo que en ese sentido se avanzó demasiado y que estos nombramientos le van a dar estabilidad, pero no solamente le van a dar estabilidad al instituto, sino también garantizan el proceso legal y constitucional hacia las elecciones del 2024. Bienvenido por estos consejeros, los felicitamos y también el llamado a los otros consejeros a que actúen con los principios rectores que llama el 41 constitucional: imparcialidad, legalidad, objetividad y sobre todo estar apego a la Constitución. Por último, ya para irnos retirando, sí nos interesó mucho este foro que organizaron aquí en Puebla, sobre todo el gobernador de Puebla y de Tlaxcala, para sanear el río Toyac. Creo que efectivamente este es un gran avance, pero creo que había que sentar las bases, hacer un análisis que ha sido con los gobiernos anteriores de las tratadoras de agua, de ver, incluso yo he visto algunos analistas que han planteado que efectivamente las aguas pluviales deben de respetarse y que los desechos industriales y de las habitaciones de las distintas comunidades, municipios y colonias
deben tener un trato especial. Creo que en ese sentido, ante la escasez del agua, me parece que hay que ver al río Toyac como un gran afluente que puede solucionar muchos problemas en el país, sobre todo con estos avances que hay de cómo se tratan las aguas en nuestro país. Y bueno, esperamos que efectivamente se dé cauce. Bueno, yo conozco varias organizaciones que han participado en este tema del río Atoyac. Me parece que este tema, por ejemplo, que se hizo muy interesante, me llamó mucho la atención, porque es lo que se tiene que hacer a lo largo del río, de cómo en esta zona de Angelópolis se llegó a construir eh, pues una ruta turística deportiva en esa zona, pero que se suspendió ya ahí en la colonia Nueva Rosa, en adelante ya no hay ese camino. Me parece que había que rescatar esta posibilidad en todo el trayecto del río. Bueno, hay muchas cosas que hacer por el río, pero lo que menos podemos hacer es como algunos fraccionadores que no les interesa la ecología y algunos habitantes también, de que decían que había que entubar. Bueno, quienes hemos andado o conocemos un poco de los ríos, pero también hemos andado un poco ahí en Europa, pues nunca hemos visto que los ríos los entuben, sobre todo de esa magnitud como el río Atoyac, y por el contrario hay que salvar al río Atoyac. Por último, nada más diría que esperamos que los candidatos, precandidatos, suspirantes al gobierno del estado, pues, como diría por ahí un político, se echen una cubeta de agua con hielos para estar con frialdad y sobre todo esperar los tiempos electorales de su partido y sobre todo en el caso de Morena, pues que esperen a ver, todavía no sabemos una definición clara si en el estado de Puebla el candidato o precandidato va a ser una mujer o un hombre. Entonces eso había que decirlo que también no sabemos. Pero los candidatos de todos los partidos me parece que deben de esperarse y sobre todo no utilizar recursos públicos porque eso está sancionado por la ley. Bueno, les agradezco mucho. No pudimos conectar al compañero Raimundo, salió de urgencia, pero lo más importante es que hicimos contacto con ustedes y esperamos que el compañero Raimundo, director de Pulso Social Puebla, nos acompañe la próxima vez. Pues muy buenas tardes y muchas felicidades a todos y que la pasen en este puente de Cuaresma, pues que la pasen bien. Hasta luego, compañeros.